Vaya confesión que hizo hoy el presidente López Obrador. Dijo que cuando el ministro Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, él, el presidente de México, le llamaba para tirar línea de los casos que le parecían más importantes, para que a su vez Saldívar alineara a los jueces encargados de los temas. Esta revelación la hizo López Obrador al criticar que un tribunal le haya concedido la prisión domiciliaria al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Es una confesión monumental. Es la confesión de varios delitos, porque incluso dijo que cuando las averiguaciones previas no estaban bien integradas por la Fiscalía, el presidente le pedía al ministro Saldívar que hablara con los jueces para que pasaran por alto eso y que se sentenciara a los señalados como responsables. Que si estaban mal las horas de las detenciones, que no se fijaran en eso. Eso es todo lo que López Obrador lleva años criticando. La confesión de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en realidad era una chichincle del presidente de México y que se usaban a jueces de consigna para resolver los asuntos que quería el presidente, conforme lo quería el presidente. Por si este escándalo no fuera suficientemente mayúsculo, hoy Saldívar es vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. El que era presidente de un poder supuestamente autónomo e independiente se convirtió en abierto propagandista del gobierno y su candidata. Por eso López Obrador y Claudia Sheinbaum quieren cambiar la Constitución. Por eso se quejan tanto de la Suprema Corte, porque lo que en el fondo quieren es que el presidente o la presidenta pueda levantar el teléfono y ordenar quién se va a la cárcel y quién no. De ese tamaño el autoritarismo. Vea usted la confesión de López Obrador. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, reprobó la intervención, la injerencia del presidente López Obrador en el Poder Judicial a través del entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar. En un comunicado enfatizó que las acciones descritas por el presidente de la República en su conferencia el día de hoy implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial. Otro párrafo dice textual: reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Saldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la Suprema Corte, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial. También criticaron los ataques contra la ministra presidenta Norma Piña, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué sigue ahora? Que Saldívar explique cuáles fueron todos esos casos en los que López Obrador le dijo cómo quería que los jueces fallaran. Y a ver qué consecuencias legales tiene esa confesión. López Obrador está molesto porque salió de la cárcel Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, pues que se había vuelto el ícono del combate a la corrupción del pasado. López Obrador no tiene por qué estar molesto por esto. Él hizo un pacto con Lozoya para dejarlo libre a cambio de que llegara a México y hablara mal de la oposición aunque no tuviera pruebas. Recordemos que a Lozoya lo detuvieron en España en 2020 porque su papá, el papá de Lozoya, negoció su entrega con el fiscal Gertz Manero. Lozoya se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía para señalar a otros presuntos involucrados en los sobornos y el lavado de dinero del caso de Brecht. Y lo que hizo fue embarrar a los enemigos favoritos del presidente: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, legisladores de oposición, hasta la periodista Lourdes Mendoza. Fue tan burdo que la declaración de 63 páginas de Lozoya tenía hasta diferentes tipos de letra, o sea, como incrustados, ¿sabes? Como pegotes, párrafos repetidos. Y por esto Lozoya consiguió trato especial del obradorato desde el inicio,
no lo fotografiaron al llegar a México. En lugar de estar en una celda, estuvo en un hospital por una supuesta anemia. Luego le dieron la prisión domiciliaria. Lozoya fue un recurso que utilizó López Obrador. Su detención y sus escandalosas declaraciones contra la oposición ayudaron a levantar la popularidad del presidente, que se estaba desplomando, porque la llegada de Lozoya a México fue justo después de los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos, y justo después de la desastrosa gestión de la pandemia, del arranque. El pacto de López Obrador con Lozoya fue sencillo. Tú vienes a México, despotricas contra la oposición y te vas a tu casa con brazalete. El problema para López Obrador es que Lozoya pasó de ser el símbolo de la lucha anticorrupción del gobierno al símbolo de la impunidad y los pactos de López Obrador con el pasado, porque en 2021 a Lozoya se le ocurrió ir a comer pato laqueado a un lujoso restaurante de la Ciudad de México, y la fotografía de Lozoya comiendo pato tuvo un altísimo costo político para López Obrador. ¿Qué hizo el presidente? Lo regresó a la cárcel. O sea, si Lozoya no hubiera ido a cenar pato y la periodista Lourdes Mendoza no hubiera estado ahí para tomarle la imagen, Lozoya hubiera estado feliz en su casa. ¿De qué se queja el presidente? Ese fue el pacto que hizo originalmente con Lozoya. Más de 3 años después de la cena del pato, la fiscalía, a decir del juez, no pudo sustentar las acusaciones contra Lozoya ni contra otras personas, y el caso poco a poco se fue descafeinando hasta que ahora le volvieron a otorgar la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya. El presidente está muy enojado, no tendría por qué. Ese fue el pacto al que él llegó. La Fiscalía seguramente va a apelar, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Todos los casos los perdemos. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes. No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto.